avanza en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de ejemplaridad, de eficiencia y se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas. En fin, ha venido a decir Félix Bolaños un pequeño paso para la monarquía y un gran paso para la humanidad. Pacto entre Casa Real, PSOE y PP. Decreto ley maquillaje sin debate parlamentario y noticia bomba. Atención, el rey nos cuenta cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria. Oh, gracias, Majestad, por decirnos dónde guarda el dinero que le pagan los ciudadanos. Y todo pactado en secreto entre los dos grandes partidos monárquicos y la Casa del Rey, sin que el PSOE informe ni siquiera al socio de gobierno. Y todo ello en la semana en la que la parte socialista del gobierno dice primero, aquí no se espía a nadie, circulen. Y unos días después dicen, bueno, el CNI espía, pero solamente a algunas personas y con autorización judicial. ¿Y a las otras personas cómo se les espía? Sin autorización judicial, en fin, no sé yo si Margarita Robles llega el viernes de ministra. Así que hablemos del rey o de lo que haga falta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo debe afrontar la izquierda todo esto de la transparencia y las reformas de la monarquía? A mi juicio, no hay que comprar el marco Operación Salvar a Felipe VI. Todo esto no responde más que a una evidencia. La situación de la monarquía es cada vez menos sostenible y menos presentable. Yo pienso que para construir un proyecto de país feminista, solidario, confederal, que apueste por un futuro más democrático, una nueva república, no solamente es una aspiración legítima, seguramente es también el mejor horizonte posible para hacer alianzas de transformación. Dejemos al lado de una vez los complejos. Los republicanos somos mayoría. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de la monarquía española con Sara Serrano, como estás compañera al mando de la base de datos. Buenas tardes. Con Manu Levín, que analizará qué dicen los medios de comunicación monárquicos y los medios de comunicación republicanos también, o de esos no hay en España. De esos hay algunos menos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vamos a entrevistar a Elena Torres, de la plataforma de la consulta popular estatal Monarquía o República, y en la mesa de análisis vamos a contar con la doctora e investigadora en estudios de género, Alba González. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Y para terminar, como todos los martes, Julián Macías, el cazador de bulos en Dato, Mata, Relato. Arrancamos, Lolo. La Base de Datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tenemos? ¿Qué tal? Pues ayer conocíamos dos noticias casi simultáneamente. La primera, que el rey declaraba por primera vez su patrimonio personal. La cifra alcanza los 2,5 millones de euros, 2,2 millones en depósitos y otros 300.000 en arte, joyas y antigüedades. El jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, comunicó personalmente esta información a la parte socialista del Gobierno, al Partido Popular y a todos los grupos parlamentarios, a excepción de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, la CUP y BNG. Esto responde al criterio de la ex vicepresidenta, Carmen Calvo, que decidió que las cuestiones de la corona las consultaría exclusivamente con grupos parlamentarios constitucionalistas. Bueno, esto es escandaloso. Es escandaloso que los socios del bloque de investidura, a criterio de la que fuera vicepresidenta, no sean informados de cuestiones de Estado, mientras que los partidos de oposición, por ser monárquicos o de derechas, sí lo sean. Bueno, ¿qué es lo que dice el documento? Pues el comunicado de la Casa Real señala que esta rendición de cuentas obedece a un espíritu de servicio y compromiso cívico de la corona y que ha iniciado un camino de modernización. La Casa Real también señala que el nuevo rey está en paz con Hacienda y dice textualmente que Felipe VI presenta anualmente la correspondiente declaración del impuesto sobre la renta, así como la declaración del impuesto sobre el patrimonio. Para entender la operación de lavado de cara de la monarquía en marcha, es interesante que nos fijemos en las palabras elegidas por la Casa Real a la hora de redactar el comunicado. Ejemplaridad, rectitud, transparencia, integridad, honradez, generosidad, civismo, responsabilidad. Mi abuela diría, dime de lo que presumes y te diré... Pues este gesto de la monarquía se entiende mejor a la vista de una noticia que se filtró también ayer y poco después de que Felipe VI diera a conocer su patrimonio. El PSOE anunciaba la aprobación de un Real Decreto
Recordemos que los reales decretos se aprueban directamente en el Consejo de Ministros y no tienen que discutirse en el Congreso. Esto significa que no hay espacio ni para debatirlo ni para proponer ninguna modificación al texto. Así es. Además, a pesar de que este Real Decreto se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, el PSOE no ha informado a su socio de gobierno del contenido del mismo. Bueno, esto es alucinante. Para que lo sepa todo el mundo, el procedimiento habitual es que en estos decretos pasen primero por la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios, donde se decide si va al Consejo de Ministros, y que se haga llegar el texto a los diferentes ministerios. Bueno, nada de esto ha sucedido en este caso. Eso significa que las ministras y ministros de Unidas Podemos se han encontrado con el texto del decreto por primera vez en la reunión del Consejo de Ministros. Ayer les informaron más o menos del contenido. ¿Qué sabemos de este decreto secreto? Pues según ha informado Moncloa, este Real Decreto busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Su Majestad. Es decir, que la Casa Real hace pública por primera vez en su historia la fortuna del rey en un ejercicio de transparencia ejemplar. Y qué casualidad, poco después el PSOE anuncia que aprobará junto al Partido Popular, con quien lo ha negociado, un Real Decreto para insuflar vida y blindar institucionalmente a la monarquía. El eje Moncloa, Zarzuela, Génova, perfectamente engrasado en esta operación de salvamento de Felipe VI. ¿Y cuáles han sido las reacciones políticas, Sara? Pues en el bloque republicano del Congreso no se ha recibido con entusiasmo la noticia. Desde Podemos, Echenique ha señalado que la inviolabilidad del rey le permite, de hecho, saltarse los decretos del BOE siempre que quiera. En Izquierda Unida han calificado a Felipe VI como el Elon Musk de los Borbones. Arnaldo Otegi ha asegurado que si Felipe VI no ha comunicado su patrimonio a Bildu es porque no son afines a la monarquía, mientras que la derecha republicana, representada por el PNV, por Junts per Catalunya y el PDeCAT, aún no se ha pronunciado. ¿Los monárquicos qué dicen? El bloque monárquico del PP y del PSOE, ambos han declarado que han sido informados y que comparten la decisión de Felipe VI de hacer pública su fortuna personal, además de estar detrás del Real Decreto para blindar a la institución monárquica. Esto contrasta enormemente con la idea de que el PSOE es un partido republicano, por lo menos en los últimos 40 años. Efectivamente, el gran momento monárquico del PSOE se da tras los años de hibernación socialista durante el franquismo. De la mano de Felipe González, el PSOE transitó del izquierdismo republicano del Congreso de Suresnes, donde se declaraba partidario de una república federal, hasta convertirse en el partido más monárquico del arco parlamentario. El PSOE utilizando entonces la carta del juancarlismo. Somos juancarlistas, no somos monárquicos. Bueno, a la vista de lo que ha terminado pasando, no sé yo qué es peor. Exactamente. De hecho, recordemos que fue precisamente un socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, el encargado de darle una salida digna a Juan Carlos I y sentar las bases para la renovación monárquica a cargo de Felipe VI. ¿Y cuál es la posición del PSOE a día de hoy? Pues el PSOE, junto al PP y Vox, ha votado hasta 15 veces en contra de que se investigue al rey emérito. De hecho, el pasado mes de febrero el Partido Socialista votó en contra, y una vez más de la mano de los partidos monárquicos, de suprimir la inviolabilidad del rey frente al voto a favor del bloque republicano del Congreso. Pero bueno, creo que es más útil para conocer la posición del PSOE que escuchemos directamente a Pedro Sánchez. Los republicanos nos sentimos, en su mayoría, muy bien representados en esta monarquía parlamentaria que tenemos. Y desde luego el socialismo, gracias también a esa monarquía parlamentaria, hemos podido desarrollar nuestro programa político. Es decir, soy republicano, pero me siento identificado con la monarquía. Es una cosa que se entiende muy bien, sí. Y otra dirigente socialista que se ha pronunciado muy claramente sobre el modelo de Estado que prefiere su partido es Carmen Calvo. La jefatura del Estado no está en cuestión en este país. Es nuestro marco constitucional. Porque yo lo digo, de esto no se habla, así que circulen. De hecho, anoche mismo, en la tertulia política que compartís en la SER, la ex vicepresidenta socialista se reafirmó una vez más en esta posición. Lo acusan de eso no a él, sino también a otros presidentes de la República, el mucho poder y el poquísimo control además que tienen. Claro, mi amiga Carmen Calvo dice, yo prefiero un rey como en España a un presidente como el de la República Francesa que tiene mucho poder y poco control. Pues no sé si tendrá mucho poder, pero desde luego a ese le votan y se presenta a las elecciones. Pues aún hay más, porque esta mañana en Al Rojo Vivo Carmen Calvo ha dicho esto sobre la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Si no puedes ser ministro o ministra de una monarquía parlamentaria, que es nuestra Constitución, y del jefe del Estado, que es el rey Felipe a título de rey de España, pues no puedes ser ministra, ya está. Esa objeción para ti impide que cuando tu partido te diga vas a ser ministra, tú digas no puedo. Soy tan republicana que no puedo. Eso se llama honestidad y se llama gallardía política.
Claro, para ser ministro en España hay que ser un hipócrita. Hay que decir que tú eres republicano en los estatutos de tu partido, pero que luego en tu práctica de gobierno eres monárquico. O sea, una dirigente de un partido que se autodenomina republicano pidiendo a una ministra de su gobierno dimitir, no ya por ser republicana, sino por decir la verdad. Esto es pura normalidad democrática y, por cierto, pluralidad en la tertulia de Ferreras, cuyo logotipo es una imagen de la República, pero ahí se les acaba el republicanismo. En fin, gracias, Sara. A ti. Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. En fin, tremendo. ¿Qué tenemos, Levín? ¿Qué ha dicho la prensa libre? Pues vamos a analizar el tratamiento mediático de la publicación del patrimonio del rey y del Real Decreto que el PSOE ha pactado con el PP para intentar apuntalar la monarquía. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Simplemente mirando las portadas de los principales diarios, uno ya puede darse cuenta de que tanto la derecha como la progresía mediática comparten un enfoque idéntico y completamente favorable tanto a la publicación del supuesto patrimonio de Felipe VI como al Real Decreto de Sánchez para ayudar a la monarquía en crisis. Fijaos, portada de ABC. 2,5 millones. El rey publica su patrimonio por ejemplaridad. Ejemplaridad. La decisión de Felipe VI obedece al deseo de seguir contribuyendo a la regeneración de la vida pública y fue comunicada a los partidos constitucionales. Regeneración. Portada del Mundo. Felipe VI hace público que su patrimonio es de 2,5 millones. Su publicación Más regeneración todavía. Es decisión personal del rey en favor, efectivamente, de la regeneración. La Razón. El rey revela su patrimonio en un ejercicio de transparencia. El País. El rey decide publicar su patrimonio, 2,5 millones. Felipe VI avanza en la transparencia tras los escándalos de su padre. Y otra vez transparencia. El País, indistinguible del ABC, El Mundo, La Razón, en su loa a la ejemplaridad, la regeneración, el carácter intachable y las extraordinarias virtudes humanas y divinas de Felipe VI y de la monarquía. Efectivamente, yo creo que en estas portadas ya queda claro que los brazos mediáticos tanto del PSOE, del PP y de Vox comparten un apoyo sin fisuras a la monarquía española, que es una alianza monárquica que ya se ha expresado, por cierto, también multitud de veces en el Congreso, cada vez que estos tres partidos se han unido para evitar que la sede de la soberanía popular pudiera investigar la corrupción de la monarquía. Veamos ahora qué están diciendo hoy las televisiones, porque decir que se limitan a reproducir la propaganda de la Casa Real y hacer apología de la monarquía se queda incluso bastante cortos. Susana Griso, esta mañana en Espejo Público. Bueno, por primera vez desde que se instauró nuestra democracia, los españoles vamos a conocer el patrimonio personal del rey. Es una manera, Nur, de hacerse también, bueno, pues ejemplar, transparente y desmarcarse del legado de su padre. Sí, Susana, a través de un comunicado la Casa Real recuerda que desde su proclamación Felipe VI inició el camino de la modernización de la corona bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus comportamientos. Guiado por ese espíritu de servicio y compromiso cívico, el rey añade hoy a sus responsabilidades su decisión personal de hacer público su patrimonio. Pues ya habéis oído a nuestra prensa libre, democrática y vigilante del poder. Antena 3, casa del periodismo patrio, transmite a los españoles que con su sabia decisión el rey se hace más ejemplar, dando muestras de su transparencia, rectitud, integridad y afán de modernización de la corona, guiado por su espíritu de servicio y compromiso cívico. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva el rey! Bueno, alucinante lo de Antena 3. De hecho, le pedí a Lolo que nos pusiera la sintonía del nodo en la sección de hoy, que habría sido bastante más adecuada, pero YouTube nos tumbaría el vídeo por derechos y nosotros de momento no tenemos los millones que tiene el rey. De momento. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, vamos a escuchar ahora lo que opina Susana Griso sobre el Real Decreto de Sánchez para lavarle la cara a la monarquía. Bueno, el caso es que hoy el Consejo de Ministros aprueba un decreto que reforma la estructura de la Casa Real, Nur. Sí, Susana, un Real Decreto que reforzará la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI. La musiquita tecno esta que tienen por detrás en el programa de Susana Griso se las trae.
A ver, el decreto reforzará la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios fundamentales que han definido desde su inicio el reinado de Felipe VI. ¡Arriba España! Arriba. Poco fervor patriótico veo en ti, Sara. En fin, ¿qué podíamos esperar de una presentadora que lee en directo en su programa WhatsApps que el rey emérito le envía desde su escondite en Emiratos Árabes? En fin, os quiero poner ahora un corte de un representante de la progresía mediática de este país que, como vais a poder comprobar, se da de codazos con la derecha para ver quién es el que lame el culo del rey con más entrega y entusiasmo. Miguel Ángel Aguilar, esta mañana, también en Espejo Público. ¿Qué os parece esta iniciativa, Miguel Ángel? Empiezo por ti. Bueno, me parece bien, pero me parece que qué duro tiene que ser, ¿te acuerdas? Ver a la mujer querida, no, qué duro tiene que ser ir de ejemplo. Ir de ejemplo siempre es durísimo. Durísimo. Y yo le admiro por esta actitud, ¿no? O sea, me parece bien, me parece saludable, me parece conmovedor que lo haya hecho, y a nosotros, mientras no me demuestren lo contrario, nos conviene. No sabemos por cuánto, las cosas nunca son interminables. Nos conviene, nos ayuda, nos presta un servicio muy relevante el rey. Nos ayuda, nos presta un servicio conmovedor, muy relevante, me conmueve. Qué duro es ir de ejemplo, en fin, con esta progresía monárquica de asiento fijo en las tertulias del oligopolio. ¿Quién necesita derecha en este país? Arriba España, viva el vino, don Miguel Ángel. Y espérate, Pablo, porque ahora vamos a escuchar cómo han contado este tema en Televisión Española. Dale, Lolo. El rey hizo público ayer su patrimonio personal y hoy el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que modifica la estructura, también el funcionamiento de la Casa Real. El objetivo, reforzar la transparencia de la institución. Desde el primer minuto, Felipe VI ha hecho de la regeneración institucional la columna vertebral de su reinado. Bueno, que lo que hayamos escuchado antes suceda en una televisión privada de derechas como es Antena 3 se puede hasta comprender. Pero que esto que acabamos de escuchar forme parte del guión de la televisión pública es, con todos los respetos, una humillación no solamente a la democracia, es una humillación al periodismo. Y todavía no has escuchado, Pablo, cómo cuenta este programa informativo de la televisión pública el hecho de que solo se informara de esta decisión a los partidos monárquicos, ocultándosela a varios grupos parlamentarios que representan a millones de personas en España. La decisión se ha trasladado, es decir, esa decisión personal del rey Felipe VI la saben todos los partidos constitucionalistas. La saben todos los partidos constitucionalistas. Es decir, el guión de la televisión pública dice algo que es que no lo dice Abascal ni lo dice Feijóo. La televisión pública en su propio guión incorpora y hace suyo y pone en boca del periodista que da la información un mensaje político que califica a determinados partidos políticos, PSOE, PP, Vox, como constitucionalistas y saca de esa categoría a otros como Unidas Podemos. ¿Os acordáis, queridos oyentes de la base, cuando dos diputados del PSOE se equivocaron votando y otros dos faltaron a la votación en el Congreso que tenía que aprobar el concurso público como mecanismo para elegir a la cúpula de Radio Televisión Española? Y de que por culpa de esos errores totalmente casuales el PSOE pudo colocar a un administrador único. Pues aquí tenéis el resultado. Esta es la televisión española de José Manuel Pérez Tornero con el PSOE en la Moncloa. ¡Arriba España! Bueno, vamos a hacer la prueba del algodón de la pluralidad de opiniones que hoy había representadas en esta tertulia, que insisto, no es de una cadena privada de derechas, sino de la televisión pública. Había 4 tertulianos en la mesa y esto es lo que ha opinado cada uno de ellos sobre la publicación del supuesto patrimonio del rey y sobre el Real Decreto de Sánchez para hacerle la chapa y pintura a la monarquía. Primer tertuliano, Javier García, de Europa Press. Vamos a ver, a mí me parece muy bien, por una cosa muy simple, una razón muy simple. Yo creo que hoy una monarquía solo se justifica si es ejemplar y si es útil. Y para que sea ejemplar y sea útil es imprescindible que sea transparente. Y yo creo que la decisión de ayer del rey, que es una decisión personal, que no está obligado constitucionalmente a ella, yo creo que ahonda en eso. Bueno, le parece cojonudo. Segunda tertuliana, Cristina Monge. Cristina, se llevaba mucho tiempo, ¿no?, la sociedad pidiendo ese ejercicio de transparencia. Va por el buen camino. Yo creo que es un primer paso tímido. Es de agradecer que lo haya hecho. Es de agradecer que lo haya hecho. Siguiente opinador, Pablo Andrés Iglesias, de Servimedia.
no es precisamente un maquillaje. Viene a ser un paso adelante en la transparencia y en esa ejemplaridad que el rey lleva intentando demostrar a la ciudadanía desde el primer día de su proclamación. Un paso adelante en la transparencia y la ejemplaridad que el rey demuestra desde el primer día. Último tertuliano, Alberto Jurio, del Diario Vasco. Creo que es una operación necesaria, pero quizá insuficiente, ¿no? Necesaria porque frente a la opacidad del pasado y frente a los escándalos del pasado, pues lógicamente me parece positivo que el rey transmita una imagen de cercanía, de transparencia, y siempre he dicho que la monarquía constitucional demuestra su utilidad precisamente cuando cada día se tiene que ganar, es una especie de plebiscito diario, cada día se tiene que ganar la confianza de la gente. Un paso necesario y positivo, cercanía y transparencia, la monarquía sometiéndose a un plebiscito diario. Vamos, que hay que ver ese programa de TV en las facultades de periodismo. O sea, vamos, que no solamente el guión del programa hace propaganda de la Casa Real, sino que de los 4 tertulianos invitados, los 4 están de acuerdo en que todo está de cine. Creo que en la televisión de Corea del Norte puede encontrarse más diversidad y pueden escucharse alabanzas a Kim Jong-un más comedidas que las que le dedica Televisión Española a la monarquía. Gracias, Levin. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña. Han pretendido quebrar la unidad de España. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional con serenidad y con determinación. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Bueno, estamos con Elena Torres, de la plataforma Consulta Popular Monarquía o República. Muchas gracias, Elena, por atender a la base. Cuéntanos qué estáis preparando. Hola, buenas. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y la plataforma de la Consulta Popular Estatal de Monarquía o República, la principal propuesta que tiene es realizar ese ejercicio de poder votar sobre nuestra jefatura del Estado mediante una consulta popular no vinculante, pero que visibilice tanto el sentir republicano como el monárquico de la ciudadanía en una jornada de democracia participativa, teniendo en cuenta que ni en 1978 se nos dio a elegir ni actualmente, ya que allá en 1978, como decía, no se nos dio a debatir este asunto a la ciudadanía, sino que se votó una constitución como si esta fuera un kit completo en donde se aprobó directamente una monarquía parlamentaria. Y actualmente tampoco el CIS nos pregunta sobre ello, no nos pregunta nada sobre la monarquía en sus encuestas desde el 2015. Entonces, bueno, este es uno de los principales objetivos de la plataforma, ver qué es lo que piensa la ciudadanía en torno a ello. ¿Qué calendario estáis manejando, Elena? Pues la consulta es el 14 de mayo, entonces, si os parece, os voy a decir un poco cómo se puede ir participando de aquí al propio 14, ¿vale? Entonces, actualmente y hasta el 3 de mayo es cuando se van a ir constituyendo las mesas de votación. Y los principales objetivos en torno a ello serían, 1, el constituir el máximo número de mesas posibles y que éstas lleguen a todos los pueblos donde podamos. Y bueno, toda la información para constituir las mesas y demás está en la propia página web de la consulta. Y bueno, ahora estamos en ese proceso también de incidencia política, teniendo en cuenta que la consulta es un movimiento que viene desde abajo, que lo crea la gente, los barrios, los pueblos y las asociaciones. Entonces, estamos buscando reforzar ese impacto, teniendo en cuenta que ya estamos en las últimas semanas para la votación. Y bueno, lo último que se puede hacer, obviamente, es ir a votar el propio 14 de mayo en todos los puntos de votación a lo largo del territorio. Pues muchas gracias, Elena, por atender a la base y mucha suerte con vuestra campaña. Muchas gracias. Por ello, el acta de concesión destaca en Vallés cualidades periodísticas básicas, como la independencia, la reflexión, la mesura, la profundidad, el espíritu crítico y la capacidad de incomodar desde la neutralidad. Sus informativos televisivos invitan a pensar desde la serenidad. A lo largo de su trayectoria, perdón porque tienes que escuchar más piropos, pero en fin, Vallés ha dado prueba de su preferencia por atender los requerimientos del rigor y de la ética periodística.
Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Nos acompaña Alba González, es doctora en estudios de género, investigadora universitaria. Alba, ¿cómo ves tú la situación de la monarquía en España y, digamos, estas iniciativas concertadas entre Casa Real, PSOE y PP, lo que, digamos, parece claramente una operación de marketing en una semana muy complicada? Bueno, buenas tardes. Lo has dicho y lo has planteado ya tú en los términos, Pablo, que creo que son correctos. Es una operación de lavado de cara, pero como le sucede siempre a la Casa de Borbón, llegan tarde a los momentos en los que es preciso modernizar, democratizar o hacer avanzar esa institución que, aunque hoy se nos vende que se homologa a los estándares de las monarquías europeas, jamás de los jamases, y en su fuero más interno lleva el no aceptar, el no saber leer el tiempo, el ir tarde y el ser una familia más preocupada de cerrar el poder en España, que al final es lo que hace, la monarquía es tope de otra serie de poderes, que de un verdadero ejercicio de transparencia, ¿no? Parece que estaba recordando, mañana hace 10 años que ya el Partido Comunista había pedido una iniciativa con más de 35.000 firmas para la transparencia de la Casa Real, y en pleno 2022 pues nos enteramos del supuesto patrimonio personal del rey, patrimonio personal que a mí me parece una contradicción en los términos, ¿no? O la idea de renunciar al legado de su padre, oiga, eso básicamente es la corona, usted tendría que irse a su casa. Por lo tanto, creo que sí que es verdad que hay un momento de debilidad de esta familia real, que el rey Felipe se ha labrado a la fuerza y se ha labrado él. Se escuchaba antes el corte de sus declaraciones del 3 de octubre y creo que, bueno, que la pregunta que hacías al principio de qué lugar tiene la izquierda que ocupar o que avanzar en esto es el del republicanismo convencido y el de no aceptar lo que al final no deja de ser ese bipartidismo, esa restauración española y ese perpetuo absolutismo que en este país sostienen dos partidos o dos poderes, se llamen conservador o progresista o liberal o Partido Socialista y PP. Al final es la misma estructura de poder defendiéndose en momentos críticos. Sara. Sí, yo creo que hay que insistir en que el PSOE ha decidido, al margen de su socio de gobierno, la aprobación de este Real Decreto para salvar a la monarquía. No ha informado ni al grupo parlamentario ni tampoco dentro del gobierno y se ha saltado además todos los procedimientos habituales a la hora de hacer llegar este decreto al Consejo de Ministros, hasta el punto de que los ministerios de Unidas Podemos no han tenido acceso al texto hasta el último momento. Además, el PSOE ha elegido precisamente la figura del Real Decreto para evitar que esta ley sea una ley que pase por el Congreso y que se pueda debatir entre los representantes públicos y que haya una discusión sobre el tema. Entonces yo creo que cuando se haga balance de esta legislatura va a quedar claro para todo el mundo que las medidas que llevan el sello del PSOE son aquellas que no han pasado por una discusión pública, han sido tomadas casi con nocturnidad y unilateralmente y quedarán en la memoria de todos pues el envío de armas a Ucrania, el aumento del presupuesto en defensa, la huida pactada del rey emérito a Abu Dhabi, el abandono del Sáhara a manos de Marruecos, la entrega de Bankia a CaixaBank después de haberla rescatado con dinero público, mientras que para el resto para la gente quedará también en la memoria que medidas sociales como ha sido los ERTE, la aprobación del ingreso mínimo también con todas las limitaciones que esto tiene o la subida del salario mínimo se han aprobado gracias a la presión de la sociedad civil y también a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno. Manu. Bueno, a mí me parece que la monarquía española se encuentra hoy inmersa en su mayor crisis de legitimidad desde su restauración por parte del dictador Franco. Creo que la huida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, lejos de contribuir a facilitarle el reinado a Felipe VI, como seguramente pretendían los impulsores de esa operación, ha ahondado en la desafección hacia la monarquía y ha reavivado el debate social sobre el futuro democrático de España. Y en ese contexto yo creo que los republicanos tenemos que ser capaces, digamos, de estar a la altura. Es decir, yo creo que el movimiento republicano en España no puede seguir siendo, sobre todo, un movimiento memorialista que exprese justas reivindicaciones en materia de recuperación de la memoria democrática y tiene que convertirse en un movimiento que, aunque heredero de toda la tradición republicana de nuestro país, sea capaz de poner sobre la mesa con una identidad y con una simbología nuevas y renovadas, y esto es muy importante en mi opinión, un proyecto de futuro que sea claro y que sea tangible para una nueva República Española.
una nueva república en la que la soberanía popular alcance también a la jefatura del Estado, porque en una democracia la gente tiene que poder elegir periódicamente al jefe o a la jefa del Estado, y si este resulta ser un corrupto, tiene que poder ser expulsado de su cargo y tiene que rendir cuentas ante la justicia con responsabilidad sobre sus actos como cualquier otro ciudadano. Una nueva república en la que además yo creo que esa regeneración democrática no puede limitarse solo a la jefatura del Estado, sino que tiene que implicar también que se culmine una transición que no se produjo en determinados poderes del Estado como el Poder Judicial. Una nueva república que fortalezca los elementos nucleares de la democracia, los derechos de los trabajadores, los servicios públicos, la plena igualdad entre hombres y mujeres, una justicia igual para todos, el pluralismo político y mediático, el laicismo, el acceso universal a la educación, a la cultura. Una nueva república que signifique también una superación de todo el sistema de intereses creados durante décadas en torno a un modelo económico muy determinado que está obsoleto, que es el modelo económico del ladrillo, del turismo, de las élites crecidas al calor de la contratación pública, que ha sido el caldo de cultivo de la corrupción y que ha sido un modelo del que la monarquía ha actuado como un representante, como un promotor a nivel internacional. Y una república, por último, que reconozca la pluralidad social y política y lingüística y cultural e institucional que es constitutiva de España y que organice nuestro país en un sentido federal, permitiendo, creo yo, superar las tensiones territoriales a los que ha dado lugar el modelo centralista encarnado por la monarquía. Es decir, yo creo que la monarquía a día de hoy representa la división de España, y frente a esa dinámica de división territorial, ideológica y generacional, yo creo que la república es el proyecto de país que puede volver a convocar a todas las gentes y pueblos de España en una España de todos que esté unida en su diversidad. Ahí, si me permitís, antes de devolverle la palabra a Alba, un comentario. O sea, parece que habría como cantos de sirena que le dirían a la izquierda: no busques nunca temas que te puedan hacer tener una opinión diferente a la que tiene el PSOE. Entonces, como este tema de la monarquía implica discutir con el PSOE, es no. O sea, en la medida en que estáis gobernando juntos y no sé qué, no pongáis nunca la incidencia en los temas en los que hay desacuerdo entre la izquierda y el Partido Socialista. Como si lo que hubiera que hacer es básicamente decir: nosotros podemos ser el PSOE también y podemos hacer todas las cosas que ha hecho el PSOE, y la clave para eso es no confrontar con el PSOE, porque esa es la clave de atracción y de seducción hacia sus votantes. Y yo creo que eso es un error. Creo que si precisamente hoy hay mucha gente que ve que puede haber ministras y que puede haber una parte del gobierno que es capaz de gobernar y es capaz de lograr cosas que no se habían logrado nunca, es precisamente por ese debate que no excluye ningún tema. Y yo creo que precisamente en un momento como el actual, que haya una parte del gobierno que diga abiertamente: claro que aspiramos a un proyecto republicano de futuro que no tiene además que ver ni con nostalgias ni con banderas del pasado, y que además puede ser un elemento aglutinante de una mayoría parlamentaria, porque si algo nos puede servir para entendernos en cuestiones sociales o en cuestiones territoriales con fuerzas políticas aliadas de Cataluña y del País Vasco, incluso con fuerzas de derechas como el PNV, pero con las que se pueden encontrar un mínimo común denominador republicano, es plantear un futuro pues diferente al que plantean básicamente el PP y Vox, unidos en su reaccionarismo antidemocrático en torno a la figura del monarca. No es menor que en su momento Casado llegara a decir en sede parlamentaria: Garzón no tiene legitimidad democrática y sin embargo el rey sí. Es como, ¿pero qué quiere decir usted? Si Garzón es diputado y le han votado los ciudadanos. Lo que estaba diciendo Casado era: para nosotros el principio monárquico es el fundamento y la piedra de toque de este sistema político, por encima de lo que puedan votar los ciudadanos. Es en realidad lo mismo que estaba diciendo Carmen Calvo al decir: no, las cosas de la monarquía solamente se informan a los partidos, ojo, no dijo monárquicos, dijo constitucionalistas, que es como, no, claro, aquí los corruptos y no sé qué, en la medida en que defienden a la monarquía, les regalamos el atributo de constitucionalistas. Ojo, que el Partido Comunista de España es padre de la Constitución y el Partido Popular no. Y sin embargo, Carmen Calvo dice que no, que la derecha y la ultraderecha son constitucionalistas, pero que la izquierda no. El mecanismo es enormemente sutil, y creo que sería una torpeza por parte de la izquierda entender que lo que nos ha traído hasta aquí es precisamente haber planteado debates que diferenciaban
pues a una tradición social liberal que se arrogaba en exclusiva la capacidad de ocupar responsabilidades del Estado y haber puesto encima de la mesa que las cosas se podían hacer de otra manera. Es muy tentador el decir, ¿podría existir una especie de PSOE más cool, más color verde clarito que pudiera sustituir a ese espacio de gobernabilidad pero sin cambiar muchas cosas? En realidad yo creo que eso es electoralmente y socialmente inútil, Alba. Comparto tu análisis y lo que has planteado en términos de que hablar de la monarquía es hablar de los problemas estructurales que tenemos como país, problemas que parten de su propia herencia, de cómo no es una familia, en realidad es un régimen que se vincula con lo religioso, que se vincula con lo judicial, con lo militar, que se vincula con las familias y con los poderes económicos y cuya supervivencia se basa en la ficción que se sostiene cada vez menos de esa monarquía ejemplar o de esa monarquía que puede homologarse a esas casas europeas de las que se hablaba, ¿no? Y esa ficción se rompe intrínsecamente porque un sistema monárquico, y creo que eso es algo que desde la izquierda no podemos abandonar, es inaceptable como principio democrático, como principio de igualdad, como principio de derechos y de representación de todas las personas, a pesar de que ampliamente en este país se haya defendido desde ciertos sectores del PSOE pues esa supuesta convivencia de la monarquía constitucional, ¿no? Cuando son paradojas y cuando en España la monarquía significa todo lo contrario, significa ese repliegue de lo absolutista, ese Estado único, esa unidad de destino en lo universal casi, aunque se camuflen porque también son herederos de eso. Y creo que lo que estamos viendo en el Congreso estos días, el hecho de que la Casa Real no se comunique con todos los grupos democráticamente elegidos, o el hecho de que esto sea otro pacto amago-estado, como decimos en Asturias, entre PSOE y PP sin que entre nadie más, nos revela que al final estamos conmoviendo esas estructuras del régimen que no se suelen conmover, me atrevería a decir, si no es a veces con la violencia. O sea, aquí se ha puesto a reyes en la frontera para el exilio, pero normalmente resisten, y creo que en este momento se resiste mal por esa corrupción de la que hablaba Manu, por esas operaciones fallidas del rey emérito y por el hecho de que efectivamente por primera vez en décadas podemos decir que tenemos ministras y ministros que sí son republicanos y que sí son una china en el zapato, por así decirlo, de un sistema que se pliega sobre sí mismo y que nos va a requerir, creo que, bueno, la capacidad de ver más allá, que no es la familia, no son los nombres concretos o no es solo este contexto, este rey, esta reina y las princesas y quién sabe si futura reina, sino que es toda una estructura de poder cerrada y replegada que debería hacernos también pensar que, bueno, no es un real decreto de transparencia de la corona, es que a lo mejor lo que necesita este país es que la ley de memoria democrática revise precisamente qué papel tiene la monarquía, qué está cerrando, qué llaves tiene tiradas bajo el mar para que no podamos abrir, desde su propio origen y sobre todo desde su origen más reciente o esa restauración más próxima de la que hablaba antes Manu. Pues nos quedamos con eso. Alba, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Llega el momento de Dato, Mata, Relato, Mete Cabecera, Lolo. Dato, Mata, Relato, con Julián Macías. Julián Macías, saca la guillotina, compañero. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a analizar la relación digital de la extrema derecha y el rey Felipe VI, y de sobra es conocido el apoyo mayoritario de la ultraderecha y de Vox a la monarquía, que siempre ha votado en contra de investigar los casos de corrupción, por ejemplo, del rey emérito, y que es partidario de proteger más al rey y está en contra de suprimir su inviolabilidad. En rueda de prensa, Abascal dijo que su formación es leal al rey, y más después de cómo se comporta ante el golpe separatista en Cataluña. Añadió que por este motivo creen que en vez de restarle protección, se le debe proteger más porque a su juicio detrás del debate sobre la supresión de la inviolabilidad de su figura, lo que hay es un debate para acabar con la monarquía y la unidad de España. Pero también, digamos que desde la ultraderecha, han utilizado la figura del rey también para sus objetivos políticos y también han llegado a insultarlo cuando no le gustaban pues las obligaciones que en el marco de la democracia y de su figura de jefe de Estado pues tiene que firmar ciertos acuerdos del gobierno, y el ejemplo más claro fue cuando simpatizantes de Vox hicieron trending topic Felpudo VI, y el motivo fue precisamente la firma del rey a los indultos a presos del proceso catalán, que bueno, a pesar de digamos que el ataque claramente vino desde la extrema derecha, incluso desde el Partido Popular, por parte del responsable de comunicación lanzó el bulo que este ataque era lanzado desde la izquierda. Y precisamente más o menos el argumento era el mismo, que esto también es habitual. Isabel Díaz Ayuso, paralelamente a este ataque desde la ultraderecha
al rey, pues también puso en tela de juicio la función de Felipe VI, que dijo literalmente ¿qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? Va a firmar los indultos, lo van a convertir en cómplices. Bueno, es decir, más o menos paralelamente suelen digamos, complementar los marcos también desde un espacio del Partido Popular, desde el Partido Popular. Y luego otra cosa curiosa, ¿no? También relatos de esta parte del Partido Popular, de la derecha, pues vemos también cómo también a veces hacen piruetas para que todo el mundo apoye al rey, con declaraciones, por ejemplo, como la de Cayetana Álvarez de Toledo, que dijo literalmente: hago un llamamiento a los demócratas y a todas las personas verdaderamente republicanas que salgan a defender al rey. Y bueno, esto también nos recuerda muchas veces al discurso del PSOE, que decían que son republicanos pero juancarlistas, ¿no? Pero incluso desde la derecha han ido más allá de criticar al rey por realizar las acciones que le marca la democracia, sino que también le han presionado para que diera un golpe militar para destituir al gobierno elegido democráticamente. Esto es muy interesante. Explica esto. ¿De qué manera han presionado al rey para que diera un golpe militar? Bueno, pues esto ha pasado en varias ocasiones desde la base argumental que el gobierno de España es ilegítimo y directamente, digamos, la petición del golpe militar no ha sido por parte de los portavoces o cargos públicos, que se limitaban a repetir este marco y esta frase, ¿no?, de que el gobierno es ilegítimo casi a diario, pero sí desde el entorno mediático y digital, ¿no?, que es bastante amplio, ¿no? En este caso, por ejemplo, la web La Voz es España, que está dirigida por Rodrigo Villar, que es un colaborador habitual de Estado de Alarma, este medio también de apoyo a Vox, digamos que hizo un titular, un artículo donde se preguntaba si el rey debería disolver las Cortes y convocar al ejército para tomar el mando del país. La noticia fue compartida, que se dice pronto, 175.000 veces en Facebook y más de 4.000 veces en Twitter por todo el aparato de cuentas reales, pero también de cuentas falsas de este entorno digital de la extrema derecha. En esta web, aparte, si le echamos un vistazo, pues son habituales las entrevistas a organizaciones fascistas o franquistas como Hogar Social o la Fundación Francisco Franco. Y también hay que recordar que tras la carta que se filtró de 73 mandos militares retirados que enviaron al rey pidiendo que tomara medidas contra el gobierno socialcomunista, y también más o menos por el mismo tiempo se conocieron los mensajes en un chat de militares donde decían que no quedaba más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta, desde filas de Vox se llegó a decir sobre ellos que por supuesto que esta es nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, también hay ahí un elemento de sinergia. Tremendo. Cuéntanos qué otras maneras ha usado la ultraderecha para usar el rey para sus intereses. Bueno, pues es un recurso, creo que es un recurso que se ha usado con bastante frecuencia desde la ultraderecha, bueno, en este caso dándole más legitimidad a la figura del rey en representación de España que al propio gobierno elegido democráticamente, que como hemos dicho se repetía numerosamente que era ilegítimo. En este caso, durante la pandemia del coronavirus, bueno, se ha hecho en varias ocasiones, y como suele ser habitual, pues se usa la mentira y el victimismo, ¿no? Y hay un caso paradigmático que es el de la cacerolada, que organizaron varias asociaciones de la sociedad civil de carácter republicano el 18 de marzo de 2020, coincidiendo con el discurso que iba a dar el rey por la situación grave que pasaba el país por el coronavirus. Y la cacerolada quería reivindicar bueno, pues el fin de la impunidad por los numerosos casos de corrupción de la monarquía, y en este caso se había conocido recientemente un caso del rey Juan Carlos que se había llevado 100 millones de comisiones. Bueno, a pesar de que Podemos no tenía nada que ver con la organización de la cacerolada, o que tú mismo no hiciste ninguna publicación alentándola, desde la extrema derecha, mediática, digital, en redes sociales, pues rápidamente se habló de una cacerola organizada por Podemos con titulares como: fracasa la cacerolada de Podemos contra el rey, los españoles salen a los balcones a apoyar a Felipe VI. Digamos que otros medios como El Independiente decía que la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, alentaba la cacerolada. En realidad ella sí que puso un tuit alentando la cacerolada, pero ella no pertenece, en esa fecha no pertenecía a Podemos. O al día siguiente, medios más importantes como Antena 3 titulaba: Pablo Iglesias apoya las caceroladas contra el rey. E incluso el PSOE, como en muchas ocasiones hace, le compró el marco o la mentira a la ultraderecha y dijo públicamente que se separaba del discurso de Podemos y que ellos tienen un alma republicana pero sentido de Estado. Y bueno, todo vino a raíz de que te hicieron una pregunta al día siguiente por precisamente por esta cacerolada,
y tú respondiste que esto entraba dentro del ámbito de la libertad de expresión. Bueno, Vox utilizó todo este marco y esta manipulación para hacer tendencia a Podemos Chao, y lo curioso es que fue también un punto de inflexión, digamos, usando este método habitual de la ultraderecha, de mezclar la mentira y la victimización y la manipulación, y empezó a convocar desde sus cuentas oficiales caceroladas contra el gobierno. Digamos que quisieron sustituir a los aplausos, poniéndolo a la misma fecha de los aplausos que diariamente se hacen desde los balcones a los sanitarios en la situación del coronavirus, y que a pesar de no tener mucha repercusión o no tener mucho seguimiento, desde Vox la utilizaron como inicio de campaña de acoso y derribo contra el gobierno, aprovechando la situación delicada de la pandemia con campañas casi diarias pidiendo la dimisión del gobierno, que al final culminaron en una manifestación el 23 de mayo con diferentes actas, Sánchez dimisión, gobierno dimisión, etcétera. Digamos que pues, hubo un montón de tuits de voz del estilo las caceroladas contra el estado de abuso del gobierno del paro y la miseria se escuchan en todos los barrios de Madrid y en municipios de toda España. El 23 de mayo la caravana Fase de Libertad será histórica. Sánchez dimisión ya. Bueno, en resumen, los ingredientes habituales: mentira, victimismo, odio, bots y colaboración de muchos medios de comunicación, de los principales del país, e incluso a veces de pues partidos supuestamente de izquierda que hace este colaboracionismo de marcos comunicativos. Gracias, Julián. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Llegamos al final y hoy por primera vez en la base van a sonar Los Escape, con un tema mítico, simpático, holgazán. Mañana nos vemos, no os perdáis el programa de mañana, que estamos preparando algo gordo. Hasta mañana.